Vamos a tener con nosotros al pastor Miguel Rodríguez. Él viene desde Puerto Rico, pero ha estado o estuvo hasta hace algunos meses sirviendo como misionero en la República Dominicana. Él está hoy con nosotros y estamos contentos de que así lo estará durante toda la semana. Esté atento a lo que a través de lo que él compacta, Dios también habla de nuestra vida. Así que le dejo por aquí al pastor Miguel Rodríguez. Vamos a recibirlo con un aplauso para él. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad que ha sido una bonita experiencia haber podido estar con ustedes en esta mañana, compartir la adoración, ¿no? Sabemos que cuando llegamos a Cristo hay una relación verdadera con Dios, gracias a Cristo, o en Cristo, como estábamos hablando en la escuela dominical. Entonces se puede percibir una real adoración que nace de que Dios está en nosotros, ¿no? A través de Jesucristo, y para mí es un privilegio poder adorar con ustedes. Como les dijo el pastor, mi nombre es Miguel Rodríguez. Nuestra familia lleva o cumplió 8 años de servir en lo que fue una plantación de una iglesia en República Dominicana, en un lugar muy especial y muy particular de la República Dominicana que se llama Punta Cana. Entonces servimos allí 8 años consecutivos en esa plantación de la iglesia. Ahí ustedes están viendo a mi familia. Gracias a Dios no estuvimos allí solos, estuvimos con toda la familia. Pueden ver a mano derecha a mi esposa Keren. Keren ha sido mi compañera de la vida, pero también es mi compañera de ministerio, y con toda la seguridad, yo siempre digo en cada iglesia que voy, muchas de las cosas grandes que Dios hizo ha tenido que ver lo que Dios puso en sus manos para hacer, y yo estoy muy agradecido de que Dios la haya puesto en nuestra vida para servir allá. Ahí está mi hija Isabel. De mi hija Isabel me encanta decir que ella tiene ahora mismo 11 años de edad, parece como que tiene 13 y ella piensa que tiene 15. De mi hijo Damián, yo le digo que es mi pequeño terremoto, porque donde quiera que él está, algo se va a caer en algún momento, ¿no? Y esa es mi familia. Mi hija Isabel llegó a República Dominicana a los 3 años aproximadamente, y tiene 11 la mayoría de su tiempo, ha estado en la República Dominicana. Si usted le pregunta a mi hija cómo se siente, ella se siente dominicana, no puertorriqueña. Yo digo que le molesta el acento puertorriqueño, no le gusta escucharlo, y ella es dominicana. Mi hijo Damián es otro caso. Nosotros estábamos en Puerto Rico, mi esposa visitando iglesias en Puerto Rico. Mi esposa estaba embarazada, quedaban 2 meses para dar a luz, y en ese momento llega el huracán María a Puerto Rico. Entonces todos los servicios médicos no es que no estaban, pero se complican. Así que mis padres, que se habían mudado a Texas, me dijeron, vengan acá a Texas para que mi esposa dé a luz allá a mi hijo. Así que hacemos eso, viajamos a Texas, ella da luz en Texas, y mi hijo tiene padres puertorriqueños, nació en Texas, vivió toda su vida en República Dominicana. Yo pregunto, ¿de dónde es? Yo no lo sé. Bueno, esa es mi familia. Estoy muy agradecido porque Dios nos la dio, y juntos hemos hecho ese trabajo, esa plantación de iglesia en la República Dominicana. En esta mañana me gustaría hacer 2 cosas con ustedes. Primero, mientras compartimos un mensaje de la palabra de Dios que tiene que ver con el mensaje del énfasis misionero, ¿no? La Alianza Cristiana Misionera siempre tiene un tema que comparte con las iglesias para las misiones. Este año se llama Estemos Presentes. Y vamos a hablar un poco de qué significa, de una manera muy práctica, para nosotros, las iglesias, para cada persona, estar presente. Y también, mientras comunicamos ese mensaje, vamos a estar hablando de cosas que Dios ha hecho en la República Dominicana, de las cuales nosotros somos testigos. Dios ha obrado grandemente allá en la República Dominicana, en Punta Cana. Nosotros estamos testigos, y en esa medida combinaremos ambas cosas para comunicar mensajes de énfasis misionero y la obra de Dios en la República Dominicana. Oramos conmigo antes de comenzar. Padre Santo y Padre bueno, te damos muchas gracias por haber tenido primero un tiempo en tu palabra para conocer de ti, profundizar en nuestro entendimiento de lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, para luego tener ese hermoso espacio de entregarnos en adoración a ti, en agradecimiento por todo lo que tú eres y lo que has hecho en nosotros, Señor, y de la cual nuestra alma necesita expresarlo y adorarte, y gracias porque lo pudimos hacer.
Y ahora que nos acercamos en un momento de la predicación de tu palabra, te ruego que abras el entendimiento y los corazones de cada uno de los que están aquí presentes. De manera, Padre Celestial, que no solo escuchen lo que yo voy a decir, sino que puedan entender por tu palabra y en tu Espíritu Santo aquello que tú le quieres decir a cada uno de los que está aquí. De modo que salgamos de aquí de una manera diferente a la que entramos, con un conocimiento más profundo de ti, con un compromiso renovado, y que podamos entender de una manera más profunda qué significa estar presente. Para hacer esto, me pongo en tus manos, te pido que me ayudes y me permitas comunicar tu palabra, llenándome de tu Espíritu y usándome a través de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estar presente, ¿verdad? Ese es el tema del énfasis misionero que tienen todas las iglesias de la Alianza Cristiana Misionera aquí en los Estados Unidos, y se hace para que tanto los misioneros como las iglesias podamos estar en un mismo pensar y sentir con respecto a cumplir la gran comisión, a ser discípulos de todas las naciones. Y la primera vez que yo escucho ese tema de estemos presentes, me hizo pensar en cuanto al cómo, la pregunta ¿cómo hizo Dios para traernos la salvación en Jesucristo que nosotros hoy disfrutamos, ¿verdad? Como cada uno como creyente, ¿cómo lo hizo? Y lo primero que lo primero que logro concluir es que Dios no nos salvó a la distancia. Cuando Dios diseñó la manera en la cual Él iba a traernos la salvación que hoy estamos nosotros disfrutando en Jesús, lo hizo estando presente. Y yo creo que esto no es solamente lo que Dios ha hecho en Jesús, sino que cuando nosotros vemos la historia completa de nuestra redención, nosotros vamos a ver cómo Dios escoge para traernos su salvación, para traernos su libertad, estar presente para nosotros. No simplemente a salvarnos de la distancia, salvarnos estando presentes. Y hay dos versículos que son muy importantes, que yo sé que ustedes todos lo saben, con respecto a la historia del pueblo de Dios. El primero está en Éxodo capítulo 3, los versos desde el 3 hasta el 7. Y nosotros vamos a ver cómo Dios realmente, de una manera muy práctica, ha estado para su pueblo, para traer salvación. Nosotros sabemos que en un punto el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Estaba viviendo, ¿verdad? Donde vivían, pero se movieron a Egipto por causa de un hambre que estaba pasando, y para que sobrevivieran Dios los movió para que estuviesen en Egipto. Allí fue que el pueblo de Israel creció y se hizo una nación grande, pero llegó un punto en donde ya no estaban siendo tratados con buena manera. Los ojos del faraón de ese momento ya los estaba tratando mal, había olvidado todo lo que había pasado con José, empieza a tratarlos con crueldad. No solo eso, sino que se convierten, no en invitados como era al principio, se convierten en esclavos. Y llega un punto que Dios para su pueblo le va a traer libertad. Yo diría en un momento que Dios dice suficiente, ¿verdad? Es tiempo de traer libertad. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Dios trajo la libertad? Aquí tenemos ese pasaje donde Dios está hablando con su siervo Moisés para decirles cómo va a traer esa libertad. Y dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Y dice, así que, ¿qué dice el Señor? He descendido para librarlos del poder de los egipcios. Aquí vemos, ¿verdad? En este pueblo de Dios, cuyos descendientes en Jesús iban a traer la salvación, cuando hay que liberarlos literalmente de una esclavitud, ¿cómo decide Dios actuar? Desciende. Y en el lenguaje que hoy estamos hablando, estamos diciendo, decide estar presente para traer la salvación, la liberación que necesitaba su pueblo en ese momento. Y nosotros sabemos que la historia continúa y que a través de ese pueblo, ¿verdad? Dios nos trae a Jesús, que nos trae la liberación de nuestros pecados. Recordamos ese pasaje que dice, todo el que peca, ¿qué pasa con ellos? Es esclavo del pecado. Pero el que cree en Jesucristo es verdaderamente libre. Jesucristo llega para darnos libertad, no tanto en ese momento como fue del anterior al pueblo de Israel, sino a todo el que pueda creer. Y aquí está el pasaje que describe ese acto de amor, que otra vez describe el cómo Dios escoge traer nuestra salvación. Y lo leemos, Juan 1:14, dice de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez nosotros estamos viendo que cuando Dios va a actuar con respecto a nuestra salvación, Él elige estar presente. Y esto es importante de poder reconocerlo porque nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad que sí? Y nosotros sabemos que Él tiene toda la capacidad de hacer milagros a la distancia. Recordamos el ministerio de Jesús. Jesús iba ante las personas, ponía sus manos sobre ellas, daba la palabra y eran sanas. Pero ¿qué más pasaba? En ocasiones Jesús estaba en un lugar y alguien le pedía como una persona que estaba lejos y Él hacía el milagro y a la distancia que pasaba, se sanaban. Así que nosotros sabemos que Dios puede sanar a la distancia, pero cuando ha tenido que ver con nuestra salvación, con la historia de nuestra salvación, Él ha decidido estar presente. En aquel tiempo, descender. En el tiempo de Jesús, hacerse hombre, hacerse carne en la encarnación para traernos la salvación. Ese ha sido el ejemplo de nuestro Dios con respecto a nuestra salvación. Y yo digo que entonces, esa va a ser la manera en que nosotros vamos a estar presentes para aquellas personas que nos han escuchado del Señor. Nosotros tenemos la iglesia, los que hemos conocido al Señor, tenemos dos cosas al mismo tiempo. Tenemos una responsabilidad, porque la gran comisión que se nos dice, hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad que sí? Pero también es un privilegio. Dios nos escogió a nosotros, no a otros, no a los ángeles, no a otra persona, a nosotros, su iglesia, los redimidos, para que seamos nosotros los que llevan el mensaje, las buenas noticias que hay en Jesús. Y con un cristiano yo digo que nunca se pregunta qué tiene que hacer, porque ¿cuál fue la gran comisión? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? De donde estamos hacia el fin del mundo tenemos que hacer discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, pero a veces la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde me toca hacer esto? Y yo traigo para ustedes respuestas sencillas para esta pregunta. A veces pensamos que cuando pensamos en el dónde, pensamos, ay, si será un lugar tan lejano del mundo, pero yo digo, hay lugares muy cercanos en los cuales tú puedes estar presente. Primero, en tu casa, en tu hogar. Nos hace falta llevar a Cristo a nuestra familia. No todos entran como un matrimonio cristiano a la iglesia. A veces uno cree primero, después cree el otro. Hace falta testificar en la casa. Nuestros niños, aunque hayan nacido en la iglesia, necesitan escuchar las buenas noticias que hay en Jesús, necesitan responder a Jesús y recibirlo. Tenemos que estar presentes para nuestra familia. En otro lugar que debemos estar presentes es en el lugar donde trabajamos. A mí me parece que por mucho tiempo hemos visto nuestro trabajo como el impedimento para servir. ¿Qué decimos? Estoy muy ocupado. Verás que mucho tiempo en el trabajo. Probablemente cuando pasa la semana, usted pasa la mayor parte de su tiempo ¿en dónde? Lo pasa en su trabajo. ¿Qué tal si usted deja de ver su trabajo como el impedimento y empieza a ver su trabajo como la oportunidad para testificar de Jesús? Para darlo a conocer a las personas con las cuales usted trabaja. Porque quizás no puede hablar de Dios abiertamente en algunos contextos, en todos los momentos, pero su ejemplo va a estar hablando de cómo usted trabaja, cómo usted vive, cómo usted enfrenta los mismos conflictos que los demás están enfrentando. Entonces, de esa manera puede testificar y está presente para ese grupo de personas que no conocen a Cristo. ¿En dónde más podemos estar presentes? En la urbanización donde vivimos. Yo digo que a veces nosotros pensamos en una cosa. El lugar donde vivimos fue el último lugar donde pude estar. No, lo que mi presupuesto llegó. No necesariamente el lugar donde yo quería estar, no, el lugar donde deseo estar. Pero lo que para nosotros es la última opción, para Dios fue el plan que diseñó para nosotros. Y nosotros, la Biblia dice que somos sal, ¿verdad? Y que somos luz. Y en el lugar donde vivimos también nos hace falta ser sal y luz, porque muchos de nuestros vecinos no conocen el Evangelio. Y quizás han escuchado de algo de Jesús, pero no han visto cómo se vive. No entienden cómo se tiene que vivir el Evangelio, y nosotros tenemos que presentarle el Evangelio, ser luz en el lugar donde estamos. ¿Qué otro lugar de manera sencilla todos podemos aportar y estar presentes? Aquí, en el vecindario donde está la iglesia. A mí me gusta decir en algunos lugares que la iglesia no es el lugar donde nos vamos a esconder, no para alabar a Dios, donde nadie nos molesta y nos escondemos de alguna manera. Es el lugar donde vamos a hacer luz. El lugar donde esperamos que ocurran transformaciones con las personas. Y esta iglesia, de alguna manera, tiene que llegar a la comunidad en donde está, porque la iglesia tiene sentido y tiene propósito en el lugar donde está, y tiene que llegar a comunicarla. Amén.
Para algunos de nosotros, estar presente va a significar estar en este país, estar en este estado, en esta iglesia, en el trabajo donde está, en su comunidad. Pero para otros, estar presente va a significar salir del lugar donde hemos estado, el lugar donde llamamos nuestra casa, para estar en un lugar lejano, porque otras personas también necesitan escuchar las buenas noticias que hay en Jesús. Y eso nos lleva un poquito a la historia de nuestra familia. ¿A quién de ustedes conocen República Dominicana? Algo, poco, ¿verdad? Para los que no están muy ubicados, yo les digo, República Dominicana queda al sur de Florida, ¿no? En la parte de abajo ustedes ven primero la isla de Cuba, que está a la izquierda. En el medio está la isla de República Dominicana, que la comparte con Haití. Haití al lado oeste, República Dominicana al lado oeste, y al lado que no se ve es Puerto Rico. Es bien pequeñita, pero está ahí. De manera más cerca pueden ver ahí a la isla de la República Dominicana. Como ven, a la izquierda está Haití, a la derecha está República Dominicana, y en el extremo este de la República Dominicana es que está Punta Cana, que ese es el lugar donde nosotros hemos estado sirviendo por los pasados 8 años en nuestra familia. Y una pregunta buena que nosotros nos tenemos que hacer es ¿por qué Punta Cana? Esa es una foto de una playa en Punta Cana, así de bonito es Punta Cana. Y Punta Cana se destaca por ser un lugar turístico, está lleno de hoteles todo incluido. Y la pregunta que nos hacen es ¿por qué Punta Cana? ¿No? A veces la gente dice, ese misionero no está sufriendo tanto porque en Punta Cana. Oye, tiene sus beneficios estar allí, ¿no? No voy a decir que no, pero ¿por qué Punta Cana? Resulta que con todo este movimiento económico, de todos los hoteles, todo incluido y todo eso, esta parte de ese movimiento económico ha traído a más personas a vivir en la zona de Punta Cana. Si usted hubiese viajado a Punta Cana 15, 20 años atrás, solo había 2 razones para estar en Punta Cana. Usted estaba de vacaciones, ¿verdad? O usted estaba trabajando por alguna razón en Punta Cana. Pero ni aún los dominicanos mismos vivían en esa zona, sino que podían trabajar por un mes corrido y tenían una semana de vacaciones, iban a sus ciudades de donde habían nacido y luego regresaban para trabajar. Pero Punta Cana no era el lugar para vivir. Sin embargo, con este movimiento económico que traen los hoteles, las personas, no solo dominicanos, sino de todas partes del mundo, están diciendo Punta Cana es un lugar para vivir. Y una de las comunidades que estaban en el centro de este crecimiento es esa que ustedes están viendo en esa foto. ¿Cómo se ve esa comunidad? ¿Verdad que se ve bonita? ¿No? Esa comunidad está desarrollada básicamente por empresarios o por personas profesionales que están viviendo, ¿verdad? Y empezaron a crecer esta comunidad. Piensen que esta es de las primeras comunidades que está allí en Punta Cana y que con el crecimiento de todo eso siguió creciendo. Pero ¿qué pasa? Empezó a crecer de una manera cerrada, porque esta es una comunidad cerrada y nadie estaba alcanzando a estas personas para Cristo. En la alianza tenemos un valor como aliancista y es que vamos a ir a esos lugares donde haya ninguno o poco acceso el Evangelio. Y en la República Dominicana, este sector en Punta Cana resultó un lugar donde pocas personas conocían el Evangelio. Y es por eso que en el 2011 se planta la única iglesia que es evangélica dentro de esta comunidad, que es la iglesia de la Alianza en Punta Cana. Si ven a la izquierda ese edificio, que no es el edificio de la iglesia, me encantaría, pero estamos en el segundo piso de ese edificio y desde dentro de la comunidad estamos alcanzando la comunidad. Ese edificio está en el mismo centro de toda esa comunidad que ven en la foto de arriba a la derecha. Abajo ven el primer servicio que fue en el 2011, que comenzaron unos compañeros misioneros. En 2011 comenzaron la iglesia en ese mismo edificio, en el local. Y nuestra familia llega finalmente en el 2014. ¿Qué pasa? A los misioneros les tocó hacer lo que yo estoy haciendo hoy. Cada misionero está 4 años sirviendo y 1 año le toca ir por las iglesias de la Alianza para decir lo que Dios ha hecho, para conectar con las iglesias, para que nos conozcan. ¿Verdad que es diferente cuando usted ora por alguien que conoce y cuando ora por alguien que a quien no conoce? Bueno, ya me conocen, recuérdense que orar por mí de una manera diferente, ¿sí? Y entonces en el 2014 llegamos para cubrir a esos misioneros que estaban saliendo y desde ahí en adelante, por 8 años consecutivos, nos quedamos al frente de la iglesia, sirviendo como la familia pastoral de esa iglesia, ayudando en esa plantación hasta el crecimiento. ¿Sabe cuánto tiempo se supone que estuviéramos nosotros allí? 1 año.
Pero Dios empezó a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, y mis planes o nuestros planes de la familia eran unos, los de Dios eran otros, y cuando esas dos cosas se encuentran, como decía Gálatas 2:20, ya yo no vivo yo, vive Cristo, y hay que obedecer a Cristo, y por esa razón nos quedamos esos 8 años sirviendo allá en Punta Cana. Bien, una de las cosas que queremos comunicar esta mañana sería que usted se pueda ir de aquí entendiendo implicaciones. ¿Qué significa yo estar presente? ¿No? Sabemos lo que significó para Jesucristo estar presente, ¿no? Él descendió, Él se hizo carne en la encarnación. Pero ¿qué significa para nosotros estar presente? Y estar presente, yo digo, en primera instancia es estar específicamente en ese lugar donde hay necesidad. Esa es una foto que habla de esto mismo. A la izquierda está Rafael, un hermano de la iglesia de Punta Cana, que hace unos años ya está viviendo aquí en los Estados Unidos. Ahí está un gran amigo de su infancia, y se llama Robbie. Robbie también vive en los Estados Unidos. Y su mamá, la mamá de Robbie, que no se ve muy bien en la foto por la claridad, está viviendo en Punta Cana y tiene sobre 90 años de edad. ¿Qué pasa? La mamá de Robbie se empieza a sentir mal de salud y empieza a ponerse ansiosa, ¿verdad? Por esto. Y la mamá de Robbie no había puesto su confianza en Dios, no creía en Dios de esa manera. Así que cuando llegaron las enfermedades, ¿qué empieza a pasar? Empieza a estar con ansiedad. Nosotros los creyentes, ¿nos llega la enfermedad? ¿Verdad que sí nos llegan los momentos difíciles? Pero nosotros sabemos algo, cuando llegan esos momentos difíciles, podemos clamar al Señor. Y Dios ha obrado en nuestras vidas, ¿verdad que lo ha hecho? Y en ocasiones, cuando lo que le hemos pedido no ha llegado, hay una confianza. En el Espíritu Santo tenemos el poder para sobrepasar los problemas y las adversidades que tenemos de frente. Pero quien no conoce a Cristo no sabe eso. Quien no conoce a Cristo no tiene esperanza. Y como ella no tenía esperanza, estaba desesperada. Así que Robbie le dice a su amigo Rafael: ¿hay alguien en Punta Cana que le pueda hablar a mi mamá? Rafael me llama a mí: ¿tú puedes ir a ver a la mamá de mi amigo? Yo le digo que sí. Resulta que su hijo Robbie también iba a viajar, así que dijimos: vamos a encontrarnos y vamos a visitar a tu mamá. Yo le dije: Robbie, dame la dirección de tu mamá. Cuando me da la dirección, resulta que ella vive en la misma calle que yo. Lo único que yo tuve que hacer fue bajar las escaleras del apartamento donde vivo. No tuve que montarme al vehículo, caminé a la casa porque estaba tan cerca que no valía la pena, y entré a su casa. Me encontré con su hijo Robbie, empezamos a hablar con su mamá y estuvimos hablando de Dios como 3 horas, de quién Dios es, lo que hace, y hay que llegar a Jesucristo. Y llevamos cómo Jesucristo es central y cómo Jesucristo es importante. Terminamos la conversación, su mamá nos dice: esta es la mejor conversación que yo he tenido no en toda mi vida, en muchos años, la mejor conversación que he tenido en muchos años. Les regalamos una Biblia, esto fue hace como 7 meses atrás. Ya yo estaba por salir de Punta Cana, así que yo le dije a Robbie: tú tienes que continuar hablándole de Jesús a tu mamá. Le regalé una Biblia a su mamá, letra grande, ¿verdad? Para que se pueda ver. Y ahí salimos. Hace como un mes después que yo estoy ya en Puerto Rico, viviendo en Puerto Rico, me escribe un mensaje de voz Robbie, y me dice: gracias por esa visita, porque de ese momento en adelante mi mamá ahora está confiando en el Señor. Una persona que llevaba años y años, 90 años lejos de Dios, del Señor, y ahora ha llegado otra vez. Yo siempre le digo a las personas: yo no tengo nada especial, no hay nada especial en mí, nada diferente a ustedes que están en Cristo, igual que yo estoy en Cristo. Nosotros sencillamente estábamos en el lugar donde hay necesidad, le llevamos las buenas noticias que hay en Dios, en Jesús, y ella creyó. Yo digo, los milagros se los dejamos al Señor. Nosotros tenemos que ser obedientes en hacer lo que Él nos pidió. Él es suficiente, Él es poderoso para hacer los milagros. Una implicación de estar presentes: hay que estar en ese lugar donde hay necesidad, donde las personas no conocen al Señor. Porque se formó una iglesia en Punta Cana, en un lugar donde somos la única iglesia evangélica. Ahora muchas personas han conocido al Señor. Y Dios nos ha dado una oportunidad de llegar a nuestra comunidad abriendo la puerta a través de las necesidades de la familia. Si ustedes ven esa foto, en la parte de abajo de la foto, es una actividad de matrimonios. Tenemos una iglesia que quizás se vería la parte del salón principal como este mismo salón. Ese día lleno de matrimonios, pero lo bonito no es que está lleno de matrimonios de la iglesia, es que la mayoría de esos matrimonios no van a la iglesia.
Pero hemos llegado a la comunidad de tal manera que cuando hacemos actividades de matrimonio, ellos participan y escuchan de lo que Dios tiene que decir para su vida, porque el Evangelio no solo tiene que ver con la salvación, la vida eterna hacia el final, afecta todas mis relaciones de vida y tiene algo que decir con respecto a nuestro matrimonio. Y ahí está. Nosotros también llegamos a nuestra comunidad a través del ministerio a los niños. Quizás esa es la herramienta más grande que Dios nos ha dado. Eso es un campamento de niños. Y yo les dije, esto todo lo corría mi esposa con un equipo y yo sencillamente me salgo del medio, dejo que ella lo haga, no porque ella es mujer y las mujeres le tocan los niños, no, es porque Dios la ha capacitado para hacer este tipo de cosas, ¿no? Así que aquí tenemos alrededor de 70 niños, porque el local de nosotros no nos permite tener un campamento con más de 70 niños, y hay que decirle a las personas suficiente, no podemos aceptar más niños de la comunidad porque no hay espacio para ellos, y lo bonito otra vez es la mayoría de estos niños son niños de la comunidad que van a la iglesia, no van a la iglesia de otra manera, pero para el campamento que hacemos en Semana Santa y en verano, sí participan y luego dicen, me gustó esa iglesia, y le dicen a los papás, llévame el domingo, los papás van el domingo, escuchan el Evangelio y aceptan el Evangelio y se quedan en la iglesia. Nosotros hemos tenido varias personas en la junta directiva de nuestra iglesia que su hijo llegó primero en un campamento y luego llegaron los padres y ahora la familia completa está sirviendo. La puerta que Dios abrió para nuestra iglesia, para llegar y estar presentes para ese lugar. Una de las cosas más bonitas que nosotros hemos tenido en nuestra iglesia es a través del ministerio de los grupos pequeños, como ustedes llaman, células, ¿no? Aquí. Y en el 2012 se abrió una célula en ese lugar donde vieron la foto al comienzo. ¿Recuerdan la foto, verdad? De la organización. Luego en el 2015 otras personas de otras organizaciones estaban asistiendo a la iglesia. Así que abrimos una en esa que se llama Ciudad La Palma. La primera se llama El Village. En el 2016 vimos que habían personas viajando 25 o 30 minutos para llegar a nuestra iglesia, de la zona de Bávaro. Y en una organización que se llama Bogotá, le dijimos, pues vamos a abrir otra célula en ese lugar, lo abrimos. Pero en el 2019 Dios hace, yo creo que una de las cosas para mí más impresionantes que ha hecho en nuestra iglesia. En el 2019 Dios pone en nuestros corazones la fe para creer que va a ser algo grande. Él puso sencillamente, imagínense, yo lo puedo solamente visualizar como si Él plantara dentro en el corazón la capacidad para nosotros para creer que Él puede hacer algo grande. Y dijimos, pues vamos a movernos en esa dirección, vamos a hacer una campaña. Hicimos la campaña de una vida con propósito. ¿Quién ha escuchado de esa campaña en algún momento, ¿no? De ese libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Hicimos la campaña, era una campaña de 7 semanas, y yo fui a dar un paso de fe. Yo dije, vamos al final de la campaña a celebrar, sin saber lo que iba a pasar, porque Dios ha puesto en nuestro corazón que Él va a hacer algo grande. Y usted dice, eso no suena como un gran paso de fe. Bueno, para el pastor decir, vamos a celebrar, y después que somos los mismos que entramos al principio, no se ve bien, ¿verdad? Uno no va a quedar muy bien en la celebración y somos los mismos. Pero Dios había puesto en el corazón de que iba a ser algo grande. Y así que le dijimos a la iglesia que hiciera un paso de fe, repartimos unas listas donde la gente iba a poner las personas que iban a invitar. Así que las repartimos un domingo, antes de que comenzara la campaña, las personas lo escribieron y dijimos esto, vamos a comprometernos con el Señor. Nosotros vamos a invitar a las personas que pusimos. Porque a veces se nos hace difícil, ¿verdad? Vamos a invitar y cuando lo vamos de frente, yo creo que no es el día de invitar a esta persona a hacer como que ha pasado un mal día, ¿no? Hoy no es el día de invitarlo. Pero el compromiso es, los vamos a invitar. Así que hicimos eso, repartimos, oramos. Eso fue un domingo. El lunes me llama una hermana de la iglesia, pastor, invité a todos los de mi lista. Me dijeron que sí. Yo, qué bien. Otra persona me llama, pastor, envié a todos los de mi lista. Me dijeron que sí. Otra persona que tiene una empresa mediana en la iglesia me dijo, pastor, yo invité a muchos de mi empresa. Muchos me dijeron que van. Otra persona que tiene una empresa también en la iglesia, yo invité a los de mi empresa y muchos tienen que van. Y yo dije, paren ahí. Porque en esas 3 casas de arriba no cabe toda la gente que dice que va a venir. Así que tuvimos que en medio de la preparación de la campaña, porque tuvimos que abrir 4 lugares nuevos para que la gente se pudiese reunir. Y mira, los 2 de abajo que quizás no se ven tan bien, son 2 lugares diferentes donde el primer día de esa campaña en una casa había sobre 30 personas. Y todavía falta una que no está en la foto. Dios trajo a una cantidad de personas grandes para esa campaña. Puso la fe en nosotros para decirnos, no sabíamos qué iba a pasar, pero Él nos dijo que iba a ser algo grande, nos movimos en fe y Dios
Dios trajo todas esas personas. Nosotros en una semana quizás reuníamos 30, 40 personas en los grupos pequeños. Durante esa campaña reunimos sobre 100 adultos que estaban escuchando. Y otra vez lo bonito, 60% de esas personas eran personas que nunca habían ido a la iglesia, pero estaban yendo por primera vez. Llegó el servicio de celebración y le dijimos, inviten a todas esas personas para que vayan a la iglesia. Esas personas, un miércoles en la noche, llenamos otra vez una iglesia de este tamaño, llena pero de personas que por primera vez estaban pisando la iglesia. Dieron testimonio de las cosas que Dios había hecho durante la campaña y al final me tocó dar un mensaje, ¿verdad?, hacia ellos. Y di un mensaje de salvación, de recibir a Cristo. Al final les pedí que los que habían hecho la oración, de los que iban a recibir a Cristo, levantaran la mano. Primero les decían todos los ojos, pues levanten su mano que ha hecho esta oración. Y entonces me dio curiosidad de abrir los ojos para mirar quién eran las personas que estaban levantando la mano. Y empezaron a, y yo vi, levantaron 1, 2, 3, ya yo estaba contando como 12, 13, y me voy a desconcentrar contando. Cerré los ojos, terminé la oración y Dios trajo una gran cosecha en esa temporada, solo creyendo lo que él había dicho, que él iba a hacer algo grande. Nosotros al principio no sabíamos lo que Dios iba a hacer, pero creímos que él iba a hacer algo. Trajo una gran cantidad de personas a la iglesia en esa campaña. Nosotros no tenemos nada de especial. Nosotros no tenemos nada de especial. Nosotros somos obedientes a lo que Dios dice y Dios se encarga de traer y hacer los milagros. Amén. Porque hay muchas personas y porque la iglesia de Punta Cana es un lugar donde hay necesidad, todas estas personas, ahí se ve la iglesia, ahora han escuchado del mensaje del Evangelio. En este momento de la iglesia, si usted se fija bien, ahí no hay niños, porque no caben, no porque no hay niños en la iglesia. Así que tenemos que reunirlos todo el tiempo, desde el comienzo en otro lugar, porque ahí todo estaba lleno para los adultos. Todas esas personas han escuchado el Evangelio, porque hay una iglesia en un lugar donde hay necesidad, y porque estamos acercándonos a ellos por la luz del Evangelio. Porque Dios está orando en Punta Cana, todas esas personas tienen una razón para celebrar. Y esos son los mismos, más apartaditos, ¿verdad? Son los mismos. Y yo siempre digo, trato de decir en las iglesias, nosotros no celebramos el hecho de que haya mucha gente, celebramos las transformaciones que Dios ha hecho. Porque hay tantos sitios que pueden estar llenos y nada pasando en la vida de las personas. Y nosotros celebramos lo que Dios hace, no solo en el que llega, sino en nosotros los que hemos estado mucho tiempo. Tienen que ocurrir transformaciones en nuestra vida. Dios tiene que estar haciendo algo en nosotros, aún en los que llevamos mucho tiempo sirviendo. Una segunda implicación de estar presente es que nos vamos a identificar con esas personas que estamos sirviendo. Jesucristo lo hizo para nosotros de una manera perfecta, de una manera ideal, en la encarnación. Y dice de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cuando Jesucristo habla por nosotros, intercede por nosotros, no lo hace como alguien que está desentendido de nuestro dolor. Lo hace con todo el conocimiento de lo que nosotros sufrimos, porque Él también sufrió. Y no es lo mismo cuando alguien te habla de un conocimiento intelectual de lo que puede ser alguien que ha sufrido y ha visto cómo Dios obra a pesar del sufrimiento. Cuando Jesucristo nos llevó las buenas noticias, sus buenas noticias, nos lo hizo desde la perspectiva de conocer nuestro dolor, y en ese sentido Jesús se identifica con nosotros de una manera perfecta. Y nosotros tenemos que buscar identificarnos con esas personas que queremos alcanzar también. Estas personas que ustedes están allí y ven allí son personas, pastores de los batalles en República Dominicana. Un batey es una comunidad que vive dentro de un cañaveral, dentro de un campo de caña de azúcar. Mientras más lejos quede el batey de una avenida principal, más pobre es. Los batalles son los lugares más pobres dentro de la República Dominicana. Y usualmente allí viven haitianos o descendientes de haitianos, aunque pueden haber y hay dominicanos allí viviendo. ¿Y qué pasa? Todos estos son pastores que viven allí dentro de los batalles y predican dentro de los batalles. Ser pastor es difícil, probablemente sí, bastante difícil. Imagínense en unos lugares más pobres de un país, ser pastor allí.
Pues ahí está, nosotros hacemos actividades con eso, nuestra iglesia de Punta Cana, con esos pastores de Navidad, y hemos hecho tantas cosas, pero un día llegaron estas personas. Ellos son un grupo de una iglesia de los Estados Unidos, de aquí de los Estados Unidos, en Georgia, una iglesia haitiana, pero inmensa, muy organizada, y querían ayudar a los haitianos de la República Dominicana. Así que yo los llevé para que conocieran a esos pastores que están en los batalles, que son descendientes haitianos. Y el pastor Brad, que de izquierda a derecha es el segundo, se sienta a hablar con esos pastores y empieza a hablarles de una manera que nosotros jamás le habíamos hablado a esos pastores. Empieza a decir, a nosotros en Haití nos enseñaron a estar con las manos extendidas para recibir, pero cuando estamos en Cristo extendemos las manos para dar. Empieza a decirles cómo Él sabe las limitaciones del lugar donde ellos viven. No sé si usted se puede imaginar un batey, ¿verdad? Vivir dentro de un cañaveral. Imagínense la pobreza, las limitaciones. Pero Él dice, pero Dios es dueño del oro y la plata y puede hacer cosas más allá de las imposibilidades, de lo que parece imposible para ese lugar. Y Él empieza a hablarle de una manera, y esos ojos de esos pastores haitianos empezaron a brillar de una manera que yo nunca lo había visto. Y yo empecé a pensar, ¿por qué? ¿Por qué nunca hemos llegado a ellos de la manera que el pastor Braque está llegando a ellos? Y es que él estaba hablando el idioma de su corazón. Él conocía su dolor. Él sabía cómo ha sido criado. Él sabía las limitaciones, pero había conocido a Jesucristo. Y había visto cómo Dios sobrepasa todas esas cosas. Y hablando el lenguaje de su corazón, llegó a ellos de una manera que jamás nosotros habíamos llegado. Y eso me dio a entender, a los que queremos alcanzar, tenemos que hablar el idioma de su corazón. Y esto no tiene que ver necesariamente con un ministerio transcultural, no un puertorriqueño que le está hablando a un haitiano, un puertorriqueño que le está hablando a un dominicano. Yo digo, piensen en esto, los que tienen hijos. ¿Sus hijos piensan igual que usted? No piensan igual. Están criándose en un momento diferente, en un lugar diferente que nosotros. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender a hablar el idioma de su corazón si queremos alcanzarlo, escucharlo. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué les duele? ¿Qué aspiran hacia el futuro? Y escuchándolos primero, empezar a hablar el idioma de su corazón y llevarle las buenas noticias que hay en Jesús. Jesús lo hizo de una manera perfecta, ¿verdad que sí? Nosotros lo vamos a hacer de una manera imperfecta, pero tenemos el Espíritu Santo, que es mucho más que nuestras capacidades, que llega al corazón de las personas y produce la transformación. Jesucristo se identificó con nosotros de una manera perfecta. Nosotros nos vamos a identificar de una manera imperfecta, pero Dios va a sobrepasar nuestra imperfección y va a llegar a esas personas. La tercera implicación que comparto es que estar presente tiene un costo. Y Jesucristo también tuvo un costo para estar presente, asumió un costo para estar presente. Dice de esta manera en Filipenses capítulo 2. Y Pablo está hablando para nosotros, lo que tenemos que compartir con Cristo, que dice, la actitud de ustedes, ¿verdad? La vamos a compartir con Él. Debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué dice? Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando yo traigo este mensaje, yo siempre quiero hacer claro que nosotros no tenemos que morir por nadie para que se salve. Jesucristo hizo todo. Él es suficiente. Nosotros no tenemos que morir para que alguien se salve. Compartimos la actitud de Cristo. Con ser completamente obediente al Padre en lo que Él nos pida. Y ser completamente obediente al Padre en lo que Él nos pida va a lucir diferente en cada uno de nosotros. Para nuestra familia significó que dejar ese lugar en Puerto Rico, los trabajos que teníamos, las profesiones, para salir a predicarle y a vivir con las personas en República Dominicana. Para mi amigo Santiago, que es el que está a la izquierda, obedecer a Cristo en lo que le está pidiendo significó algo diferente. Santiago es una persona, un empresario, tiene negocios de él mismo, tiene negocios de su familia que administra. Puede imaginar lo ocupado que puede ser una persona como él. Asistía cuando llega a la iglesia todos los domingos, sin falla. Él llegó también por el campamento a la iglesia, pero asistía a la iglesia sin fallar. ¿Y qué pasa? A medida que pasa el tiempo, Santiago empieza a entender que Dios le está pidiendo algo más a él.
¿Y qué significa para Santiago esa obediencia completa al Padre Celestial? Que él dice, yo voy a empezar a llegar más temprano del trabajo para poder estar con las personas que quiero servir. Y también para poder estudiar la Biblia más. Él es su propio dueño, su propio jefe, así que él puede decidir qué tiempo invierte. Pero para un empresario, hacer menos negocio, ¿qué significa? Hacer menos dinero. Pero para él eso está más que bien. Hacer menos dinero porque es lo que el Padre Celestial le está diciendo que tiene que hacer. La completa obediencia a Jesucristo la compartimos todos. ¿Cómo va a lucir? Probablemente diferente, pero Dios sabe. Y usted puede atreverse a preguntarle, Señor, ¿qué significa para mí estar presente para los que no te conocen? Y yo sé que usted tiene una relación real con Dios porque está en Cristo. Y en Cristo hay una relación real y Dios habla. Quizás la pregunta no es si Dios va a hablar, es ¿qué usted va a hacer cuando Dios habla? Porque Él va a hablar y a cada uno de nosotros nos toca obedecer en lo que Él nos pida que nosotros hagamos. Y muy probablemente en cada uno de nosotros puede lucir diferente. ¿Qué compartimos? Una completa obediencia al Padre Celestial. Eso lo compartimos todos. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? Porque Cristo se lo merece. Porque las personas necesitan escuchar a Cristo. Y si no lo escuchan, se pierden. Porque nosotros tenemos la tarea, nos toca a nosotros hacer discípulos de todas las naciones, pero tenemos la responsabilidad, el privilegio. Qué hermoso es experimentar a Dios obrar a través de nosotros y a pesar de nosotros. Eso hay gozo. Hay un gozo, vale la pena servir a Cristo. Dice el presidente de nosotros, de la Alianza aquí en Estados Unidos, John Stoneborough, la misión de Dios se cumple a través de nosotros. Mientras vivimos lo que significa estar presente. Y yo le digo a todos, estar presente significa identificarnos con esas personas que queremos servir. Significa estar en ese lugar donde hay necesidad, hay que llegar al lugar donde hay necesidad, y significa aceptar el costo. En lo que nadie más te lo va a decir, Dios te lo va a decir. ¿Qué significa para ti estar en Cristo? Para dar un resumen y concluir con nuestro tiempo, lo que hemos estado en Punta Cana, nosotros en el 2020 llamamos un pastor para la iglesia de Punta Cana. El misionero no está para quedarse perpetuamente en el lugar, sino que para que las personas de ese lugar continúen creciendo y expandiendo el evangelio. En el 2020 llamamos un pastor dominicano para que estuviese al frente de la iglesia. En el 2020 él fue el pastor asistente, yo era el pastor titular, pero en el 2021 yo me salí del frente para que él fuera el pastor titular y apoyándolo a él en todo lo que hiciera, para que la obra continuara, porque nosotros no somos lo esencial. El misionero no es esencial, Dios es el esencial. Y lo bonito que es que la obra continúe cuando tú te vayas. Entonces ahí está, ese día lo recibimos. La iglesia de Punta Cana también está en la búsqueda de un local, están rentados, imagínense las rentas, son carísimas en un lugar turístico, pero Dios ha abierto una puerta grande para que nosotros podamos comprar un terreno, después falta construir, pero Dios ha abierto esa puerta, les pido que oren, para que las personas dueñas de los terrenos están diciendo que nos van a vender, pero para que se concrete esa venta y podamos tener un local, construir una iglesia, para que tenga permanencia la iglesia de Punta Cana, porque el que está rentando en cualquier momento que le dice el dueño, váyase, ya, vamos a tener otras personas, así que eso puede pasar y queremos que la iglesia tenga tiempo. Y nuestra familia terminó su trabajo en la República Dominicana, en Punta Cana. La iglesia empezamos cuando era muy jovencita, acababa de comenzar, maduró, liderazgo, persona, económicamente, terminamos nuestro trabajo, ya tiene un pastor. Así que estamos en esa búsqueda de lo que yo le estoy diciendo a ustedes, que le pidan a Dios, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué significa servirte? Nuestra familia lo está haciendo ahora, estamos diciendo, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Oren por nosotros para tener ese discernimiento, para que podamos obedecer a Dios en lo que nos está pidiendo. Amén. Y finalmente, doy un pequeño resumen de todo lo que he dicho, que ha sido muy sencillo. Dios para nuestra salvación ha estado presente en Jesús. Nos toca a nosotros hacer lo mismo, recordando que tenemos que estar en el lugar donde hay necesidad, recordando que debemos de identificarnos con las personas que queremos servir y tenemos que aceptar el costo. Y vale la pena. Jesucristo vale la pena y Dios va a obrar. La pregunta que cada uno de los que está aquí se tiene que hacer es, ¿qué
rompiendo barreras, trayendo personas, capacitando a otras personas. Y hoy hay una iglesia creciendo, vibrante y con mucho futuro para seguir alcanzando a su comunidad. Pero hoy queremos mirar a todos los que estamos aquí. Y te rogamos, Padre Celestial, que tú les hables. Sabemos que ellos están en Cristo y hay una relación real que ellos tienen con Dios. Te ruego, Señor, que les hables y les hagas entender qué significa para ellos estar presente. Y una vez que tú hables a sus vidas, Padre Celestial, dale también en el poder del Espíritu la valentía y la fe para hacer eso que tú le estás pidiendo, porque sabemos que vale la pena, que es para tu gloria y que va a tener repercusiones eternas. Bendice a esta iglesia, Padre Celestial, en nombre de Jesús. Amén.